¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 7 de septiembre, semana 22ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos como primera lectura la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos ante un evangelio eminentemente vocacional. Es la pesca milagrosa.
de la cual se pueden decir muchas cosas bonitas. Sobre todo el final, donde Jesús le hace un llamado particular a Simón, y desde Simón y en Simón a todo discípulo, a toda la iglesia. Fíjense cómo Lucas nos presenta esta escena, primero llena de trabajo apostólico. Jesús estaba, dice, a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba. O sea, lo estaban prácticamente acorralando porque querían oír su palabra, la palabra de Dios. Y esto es muy importante. La gente quiere oír palabra de Dios. Nosotros como sacerdotes estamos obligados a darle a la gente palabra de Dios, no meras opiniones personales, no meras teorías o filosofías, sino palabra de Dios. Y eso es lo que la gente quiere seguir oyendo, palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla, sigue diciendo el texto. Los pescadores habían desembarcado, estaban lavando las redes, y Jesús subió a una de las barcas, la de Simón. Y muchos ven en esto el hecho de que Jesús se montó en la barca correcta. Y la barca de Simón es la iglesia católica, la que comanda todavía Simón. Y le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Jesús sigue hablando desde esa barca, desde la iglesia católica, desde la recta doctrina, desde la sana doctrina, desde el magisterio de la iglesia. Y Pedro sigue allí, digamos que comandando esa barca, pero bajo la autoridad de Jesús, que es el Señor, el único que tiene allí todo el poder y el que va a hacer un milagro que deja a todos perplejos. Fíjense que cuando acaba de hablar, dice el texto, le dice a Simón, lleva la barca mar adentro, cosa que se ha interpretado mucho a nivel vocacional de irnos siempre más allá. Dejemos la orilla, dejemos la comodidad, dejemos nuestra zona de confort y vámonos hacia adentro. Adentrémonos en los misterios del reino, profundicemos cada vez más. Y dice, vámonos mar adentro y echen sus redes. ¿Qué eran Pedro y sus compañeros? Pescadores. Ellos sabían lo que hacían y vivían de eso. Tenían años, toda la vida, haciendo ese trabajo. Pero Simón le dice, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y lo dice desde su experiencia como pescador. No era cualquier novato, pero dice, confiado en tu palabra, echaré las redes. ¿Cuántos de nosotros no hemos puesto más confianza en nuestra habilidad, en nuestra pericia, en nuestra experiencia, que en la voluntad de Dios? Y a veces decimos, no, pero es que yo sé cómo es esto, yo sé cómo funciona esto, yo tengo años trabajando en esto y no me van a venir a decir cómo hacerlo. Es un poco de soberbia, no lo negaremos, pero Jesús le hace una invitación a Pedro. Pedro al final humanamente pues replica, pero él se abandona, confiado en tu palabra, echaré las redes. Como quien dice, ok, voy a dejar mi experiencia a un lado, voy a dejar lo que sé a un lado, y porque tú lo dices, nosotros tendremos que hacer lo mismo. Dejar nuestra soberbia a un lado, nuestro conocimiento humano a un lado, nuestra pericia a un lado, y ser obedientes, porque Dios lo dice. Mi razón puede que me diga algo, pero la fe me dice otra cosa. Entonces, ante la fe y la razón, que no se contradicen, por cierto, pues tendré que dejar mi razón a un lado, porque la fe me va a indicar elementos más altos que lo que la razón me lo puede indicar. Y este es el caso. La razón de Pedro le decía, no, es que toda la noche pescaste, intentaste pescar y no pescaste nada. Y ahora a estas horas, ¿qué vas a hacer? Pero porque Dios me lo dice, porque Dios me lo pide, lo voy a hacer. Dios me dice, perdona siempre. Y mi razón me dice, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? El Señor simplemente te dice, perdona y ya verás que te vas a sentir mucho mejor. Cosas así. Y podremos seguir enumerando. En este caso, Pedro, confiado en tu palabra. Y eso es lo que nos invita el Señor hoy, a confiar en su palabra más que en tu razón, más que en tu pericia, más que en tu conocimiento, más que en los libros que has leído, que no sean la Biblia.
que muchas veces te mandan por otro lado, hoy vas a decir, Señor, porque tú me lo pides, porque tú lo dices, confiado en tu autoridad y en tu poder, voy a hacer lo que tú me pides, aunque no lo entienda muy bien. Y así lo hizo. Y ocurre el milagro. Cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Y es que cuando uno es obediente, sin ponerle muchos peros, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Cuando uno actúa por obediencia, no por conveniencia. Cuando uno actúa por obediencia, no porque te gusta. Cuando uno actúa por obediencia, no porque, pues, digamos que es un placer. La obediencia muchas veces requiere sacrificio y es una de las cosas que más cuesta. De hecho, de los 3 votos que los religiosos hacen, castidad, pureza y obediencia, la que más cuesta es la obediencia, porque tienes que renunciar a tu yo, a tu ego, a tus convicciones y decir, voy a hacer algo que no, con lo que no estoy de acuerdo, pero me lo mandan de arriba. Y eso tiene mucho valor ante Dios. Para ser obediente hay que tener una gran dosis de humildad. Y sin humildad nadie entra al cielo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es la actitud de cualquier judío. Ellos actuaban así. Ante la santidad de Dios, ellos se sentían pecadores y le decían, apártate de mí. Y es la actitud que todavía nosotros sentimos cuando estamos ante la presencia de Dios. Sentimos cierta indignidad de estar allí y nos sentimos pequeñitos. Y esto no es malo, esto es correcto en el sentido de que Dios es el grande, el que todo lo puede. Y nosotros somos, pues, barro, somos ceniza, somos polvo. Y esa situación el judío la sentía de una manera mucho más dramática. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros, dice el texto, estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Y Jesús reacciona como lo había hecho en otras oportunidades. No teman. Jesús siempre calmando nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades. No tienen nada que temer. Ante Dios no tenemos nada que temer. El temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, es otra cosa. Es darnos cuenta de la grandeza de Dios y de la pequeñez del hombre, de la criatura. Pero el miedo es otra cosa. Nosotros no podemos tenerle miedo a Dios. No, a Dios se le ama, se le respeta, se le venera, se le adora. Pero no se le tiene miedo. No tengan miedo. Y es cuando viene entonces el desenlace. Aquí Jesús les cambia la orientación de su vida, les da un propósito nuevo, como les podríamos decir ahora, reinventarse. Son pescadores y van a seguir siendo pescadores, pero ya no de peces, sino de hombres. Entiéndase, hombres por hombre y mujer en el sentido del plural del buen español, sin ningún tipo de ideologías. Serán pescadores de hombres. Y en el sentido de que si algo quiere Jesucristo es captar almas para Él, para que se adhieran a Él. Y esto no ha de llamarse de otra manera, sino que Jesús quiere que nos enamoremos de su evangelio, de Él, de su persona. Quiere que estemos con Él, quiere que participemos de su reino, quiere que nos salvemos. Y por eso necesita gente como Pedro y sus compañeros que estén a favor del reino y que estén dispuestos a seguir a Jesús a donde quiera que vaya y a captar almas para Él, para el bien. Lucas es el único evangelista que menciona aquí el dejarlo todo, el desapego de los bienes, la renuncia a todo. Luego llevando las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Porque para seguir a Jesús de esta manera hay que estar despegados de todo y de todos. Hay que ser libres totalmente para poder cumplir esta misión de ir a donde quiera que el Señor nos mande. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.